Muy buenas mañanas o tardes o noches a todos los compañeros académicos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Básicas, de sus departamentos del área de computación o tecnologías de información, que están participando en ese subcurso de gestión de clústeres de virtualización para académicos. Les damos la bienvenida al video para el día número 3, día 03. Y ya entrados en el tema, vamos el día de hoy a trabajar con el mapa temático de los conceptos para consolidación de tecnologías de información. Su mano derecha, que es la virtualización, su primo, que son los contenedores, y el software que se utiliza para virtualizar, lo cual se conoce como hipervisores, los cuales hay de categorías 1 y 2. Así como hacer un breve recuento de las soluciones en el mercado. Y para ello, vamos a iniciar con el primero de los conceptos, el cual es la consolidación de tecnologías de información, o TI Consolidation. Si pueden leer ahí, voy a hacer un resumen. ¿Sí? Podemos decir que la consolidación es la respuesta a una necesidad en las empresas u organizaciones acerca del mejor uso y el mejor financiamiento y la mejor tasa de retorno de inversión en lo que es la adquisición, diseño, adquisición, instalación, configuración, operación y puesta a punto de todos los elementos involucrados a la infraestructura de tecnologías de información que ya vimos en el video pasado. Esto significó que en su momento las compañías tuvieron la necesidad de simplificar y consolidar su infraestructura tecnológica. Con ello queremos decir que se requería unificar y automatizar los centros de datos, que en aquel entonces se llamaban centro de cómputo, centro de datos, centro de procesamiento, y había varios nombres que realmente hacían referencia al lugar donde estaban las computadoras fuertes, y también los sistemas de almacenamiento, las bases de datos, los servicios, etcétera, etcétera. Entonces era necesario automatizar estos centros de datos junto con la gestión de sus servidores, del recurso de almacenamiento, herramientas de gestión particulares para todos los elementos y el control de las redes de comunicaciones, principalmente organizacionales, que soportaban los principales servicios del negocio. Todo ello buscando alcanzar una notable reducción en los costos y simplificar la administración de sus plataformas. Si recordarán por ahí algunos tiempos, todavía lo recuerdo yo, cuando decían, es que necesito una computadora. Ok, cómprale una computadora. Necesito un servidor. Cómprale un servidor. Sí, claro, ¿verdad? Y oye, pues es que fíjate que la computadora que me compraste no era la que se requería. ¿Cómo? Pero si son las especificaciones. No, mira, chécale. Es que necesito otra. Es que tú me diste una computadora con procesador Intel y yo lo que te pedí fue una Macintosh, etcétera, etcétera. Asuntos de esos detallillos. Y cómo costaban a las empresas el no tener un orden o una organización o una forma estándar la cual permitiera simplificar y consolidar su infraestructura tecnológica. Entonces nace la consolidación de tecnologías de información. Y esta consolidación de infraestructuras consiste en reducir la complejidad y redundancia de la infraestructura tecnológica a través del diseño de una arquitectura optimizada que pudiéramos considerar estándar y mejor administrada, principalmente en lo que es el uso de recursos, lo cual permite reducir costos de capital y operaciones
en tecnologías de información. Con ello mejoran los niveles de servicios de las aplicaciones y se aumenta la disponibilidad y seguridad de su infraestructura tecnológica. Entonces realmente nace la consolidación para poder mejorar la forma en la que se gestiona, se administra y se financia la adquisición de tecnologías para información. Sin embargo, dentro de la consolidación, pues el brazo derecho, la herramienta que más se acomoda para los propósitos es la virtualización. Esto es, la virtualización juega un papel fundamental en los procesos de consolidación de infraestructuras de tecnologías de información. Y pues bueno, vamos a hablar también de virtualización, pero vamos a seguir hablando de consolidaciones de tecnologías de información, y aquí tenemos que ver que los que deciden y buscan una afectación positiva para las organizaciones son los responsables de TI, o sea, las áreas gerenciales, las cuales se concentran ahora en las infraestructuras de tecnologías de información por la necesidad de incrementar el retorno de inversión, el famoso ROI, Return of Information, buscando maximizar la productividad de sus áreas y reducir los recursos dedicados a la gestión de tecnologías de información. Esto es, hacer más con menos, o al menos no incrementar los recursos. Y eso significa una afectación directa al volumen o cantidad de personas, equipos, tiempos, espacios e inversiones. Con ello se pretende incrementar la flexibilidad y adaptación a los cambios que, como conocerán, y es muy común que pase en los recientes 30 años, la computación y la forma de trabajar con la computación ha tenido que adaptarse a los cambios en la comercialización, inclusive en los objetivos de las empresas u organizaciones. Entonces, el punto de flexibilidad y adaptación a cambios es muy importante y debe ser soportado por la consolidación. Entonces, si ya tenemos una idea más o menos clara de lo que la consolidación requiere, implica o abstrae, pues resulta que si pensamos en una consolidación de tecnologías de información a escala global, pues va a estar muy complejo. O sea, no es posible sin un desarrollo adicional de arquitecturas basadas en estándares, las cuales permitan que las infraestructuras, sistemas y software sean interoperables, cosa que en la actualidad no se ha logrado. Se han avanzado en ese aspecto, pero entonces no podemos hablar de una consolidación global debido a que hay intereses particulares, principalmente en empresas que viven de esto. Esta es la razón por la cual las soluciones flexibles que nos ofrecen ciertos productos y entre ellas nos permiten la consolidación principalmente de servidores y la integración de almacenamiento de datos con soluciones y servicios basadas en servidores, son desde hace tiempo el centro de atención para los proveedores de soluciones de tecnologías de información. Y en eso se ha avanzado mucho. En el transcurso de 20 años he visto cómo han nacido muy buenos productos, se han estancado otros, y otros simplemente han desaparecido o han evolucionado a otros nombres. Sin embargo, la idea sigue siendo la misma. Y ahora sí, si pensamos que para la consolidación requerimos de solucionar un problema de aspectos físicos y transformarlo en aspectos lógicos mucho más manejables, pues la principal herramienta es la virtualización. ¿Pero qué entendemos como virtualización? Bueno, vamos a tomar la definición. Se define la virtualización como la capa de abstracción sobrepuesta a una máquina física o real o que se cree real, porque he visto virtualización sobre virtualización, lo cual es muy extraño, pero es posible, la cual permite la emulación de múltiples elementos de hardware constituyentes de una computadora o máquina virtual. Aquí hago un pequeño paréntesis. La virtualización como herramienta para trabajar mejor en las áreas de cómputo no es nueva. Es un concepto realmente en el cual, a partir de lo que se conoce de un elemento físico real,
a través de software, esto es de instrucciones muy precisas, se puede llegar al punto en el cual ese software emula o reproduce la forma de trabajar el elemento físico. Y desde hace tiempo se ha podido trabajar principalmente en los sistemas operativos en lo que son elementos de virtualización. ¿Alguien recuerda por ahí el término spool? Ese spool lo que hacía creer es que tenía un dispositivo físico cuando realmente era un elemento lógico, el cual permitía acelerar el procesamiento, haciendo creer que era mucho más rápido un elemento físico, y no, el elemento físico sigue siendo muy muy lento, pero el spool, al actuar como ese elemento físico, permitía acelerar la ejecución de las instrucciones. Y eso ha llevado a otros elementos, por ejemplo, la virtualización de procesamiento, que ya muchas computadoras en los 90s ya lo incluían, principalmente computadoras grandes, de tal manera que podían dividir una sola computadora en múltiples computadoras lógicas. Y era algo que se podía hacer. Inclusive cada computadora lógica podía tener su propio sistema operativo. Era una virtualización muy interesante en aquellos años. Pero así como los procesadores, también el manejo de memoria virtual es algo muy particular y presente en los sistemas operativos desde hace mucho tiempo. ¿Cuál es la diferencia ahora? Pues ahora es que la virtualización ha llegado a todos los elementos de una computadora. De tal manera que no nada más podemos hablar de la virtualización de las partes, sino que podemos hablar de la virtualización completa de un equipo de cómputo. Entonces, como les decía, esta tecnología no es nueva, ya que desde los inicios de la computación se planteó su desarrollo y su uso para la mejora tanto en el diseño como en el uso de los sistemas computacionales, a niveles de procesadores virtuales, memoria virtual, interfaces de comunicaciones virtuales, impresoras virtuales, bueno, etcétera, etcétera. Pero su uso para la representación completa de computadoras virtuales es lo que ha permitido todo un nuevo concepto y un nuevo mercado en la gestión de las tecnologías de información y en las organizaciones. O sea, la posibilidad de poder, a través de una computadora física real, poder representar N computadoras lógicas virtuales, las cuales solamente pueden convivir en este mundo real a través de la interfaz con la computadora física real, pero permitiendo ser reconocidas como elementos diferentes, es ese plus que ha permitido que la consolidación sea efectiva en las organizaciones. Hablar de la virtualización también nos marca un nuevo mercado, que es el mercado del cómputo en la nube. Esto es, la virtualización es la base para el cómputo en la nube. Nubes públicas, nubes privadas, así como nubes híbridas. Y eso ya lo vimos en el video pasado. Sin embargo, no podemos hablar de virtualización, que por cierto la virtualización es hacer que algo que no existe pueda llegar a funcionar a través de algo que sí existe, pues requiere de un software que se encargue de realizar el trabajo de la virtualización. Que por cierto, y antes de entrar al siguiente tema, les voy a comentar algo acerca de la diferencia entre virtualizar y emular. Virtualizar es tomar un elemento que no existe a partir de algo que sí existe, y podemos generar un software que realmente represente el trabajo del elemento real como un elemento lógico. Pero generalmente se asocia a un elemento físico de forma directa. O sea, no podemos hablar de una tarjeta de sonido o de cómo funciona una tarjeta de sonido si no tenemos una tarjeta de sonido real. No podemos hablar de un procesador virtual si no tenemos un procesador físico real y generalmente asociado al mismo conjunto de instrucciones. La emulación, de forma diferente a la virtualización, lo que permite es que a través de un conjunto de dispositivos físicos con una tecnología A puedan llegar a funcionar o a representar lo que un dispositivo de tipo B
o que se conoce como un dispositivo de tipo B, el cual es completamente incompatible a los que tenemos como elementos físicos, pueda llegar a trabajar y funcionar. ¿Cómo? A través de una capa de software de emulación. Ese software de emulación toma el funcionamiento del dispositivo de tipo B y hace que lo represente en el tipo de dispositivo A. Eso permite que algunas computadoras que están diseñadas con un procesador de tipo A, con un conjunto de instrucciones del tipo A, con un conjunto de dispositivos que trabajan muy bien en una computadora de tipo A, puedan llegar a virtualizar una computadora de tipo B completamente incompatible. Pero el uso de emuladores permite que el dispositivo o el software diseñado para un dispositivo de tipo B pueda ser ejecutado, pueda funcionar en una computadora de tipo A. Y así tenemos pues computadoras reales que traen procesadores Intel, pero pueden estar emulando otros tipos de procesadores inclusive viejitos como los 68000, y preparar un ambiente de emulación para una computadora inclusive que ya es muy difícil que exista, como una Apple IIe o una Macintosh de primera generación, o que tengamos los emuladores de consolas de videojuegos en una computadora con un procesador completamente incompatible a esas consolas, de tal manera que pues tenemos un montón de emuladores que son capas de software, los cuales permiten que se puedan ejecutar ciertos ROMs o ciertas instrucciones para juegos muy específicos para una consola de tipo X, pero viéndolas trabajar, inclusive a veces más rápido, a través de un software de emulación. Por cierto, eso significa que el hardware más nuevo funciona mejor, y inclusive a través de una capa de emulación puede llegar a ser más rápido que el hardware nativo para esas consolas. Bueno, ahora sí, termino esa parte de lo que sería la diferencia entre virtualizar y emular, y nos pasamos entonces al software que se encarga de esta parte, de la parte de virtualizar, y ese software se conoce como hipervisor. En plural, hipervisores, porque hay muchos tipos, o productos que se encargan de trabajar esta parte de virtualización. Entonces, vamos a tomar en cuenta estos hipervisores como software, o la parte de software que se encarga de la virtualización. Por cierto, hay hipervisores que son muy específicos y solamente trabajan bajo la parte de virtualización de una sola plataforma, y hay hipervisores que incluyen capas de emulación. O sea que el mismo hipervisor puede soportar trabajar con procesadores muy diferentes y adaptar espacios para muchos tipos de dispositivos, permitiendo que podamos tener computadoras muy variadas con plataformas muy variadas. Pero bueno, hay de los dos casos, los que son muy cerrados a una sola o los que están abiertos a muchas. Si ya entendemos el término de hipervisor como software, este también es conocido como monitor de máquina virtual o Virtual Machine Monitor, el cual es un software que crea a través de la definición o el diseño, ejecuta y gestiona máquinas virtuales, o sea, virtual machines. Una de las propiedades de cada una de las máquinas virtuales es que son independientes entre sí, entonces les permite aislar todo un elemento lógico en hardware y en software. Esto es, se aísla su sistema operativo de otros equipos y los recursos con ellos asignados de otras máquinas virtuales. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la virtualización no funciona si no tenemos un elemento real. Esto significa que necesitamos una máquina real, que a la cual se le conoce generalmente como anfitriona, y esta máquina real o anfitriona lo que va a hacer es permitir la definición a través del hipervisor de múltiples máquinas virtuales, cada una con sus propios recursos. Pero esos propios recursos solamente están definidos a nivel lógico. Al momento de operar, estos recursos lógicos tienen que ser soportados por los recursos físicos. Y aquí la parte importante es que
se deben de gestionar. El uso de los procesadores, el uso de la memoria, el uso del almacenamiento, el uso de las comunicaciones. Entonces, a través de los hipervisores se van a gestionar y utilizar los recursos como la CPU, la memoria, el almacenamiento y la red. Todos ellos como un conjunto de facilidades que pueden redistribuirse fácilmente entre los equipos virtuales actuales o en los nuevos. Otro paréntesis aquí, no podemos tener máquinas virtuales potentes si no tenemos equipos anfitriones potentes. Y no podemos decir que podemos tener múltiples máquinas virtuales si los recursos asignados a la máquina anfitriona no son los suficientes. Entonces se proporciona a cada máquina virtual, la cual se crea y se define con sus propios recursos. Sin embargo, son los recursos que se le asignen, gestionando la programación en ellos, en función de los recursos físicos. Significa que tengo una máquina física anfitriona con un procesador, no sé de cuántos núcleos les guste, una de 4 núcleos, una de 8 núcleos, una de 16 núcleos. En ellos también son importante el número de hilos de procesamiento, porque cada hilo de procesamiento a su vez se interpreta ya a nivel de sistema operativo como un núcleo. Entonces, si yo tengo una pastillita o un CPU con 8 núcleos, pero se dobla cada núcleo en 2 hilos, lo que vamos a ver van a ser 16 núcleos a nivel sistema operativo. Sin embargo, el número de núcleos o de hilos de procesamiento son importantes solamente en lo que sería la parte de ejecución de instrucciones. Una máquina virtual puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a necesitar nada más 4 núcleos, un solo procesador y 4 núcleos, sin hilos, significa que son 4. Pues bueno, va a ser muy sencillo que en un sistema de 16 hilos se puedan ejecutar 4 núcleos. Sin embargo, yo puedo decir, voy a tener 4 máquinas virtuales. Y cada máquina virtual va a tener su propio procesador con 4 núcleos. Y no hablemos de hilos. 4 por 4 son 16. Y entonces se puede decir, pues mira, muy sencillo, va a funcionar muy padre. ¿Qué pasa si yo digo, no, es que requiero algunas que vayan a tener 8 núcleos? Bueno, tomando en cuenta que el procesamiento es el recurso que más se desperdicia actualmente y lo que se va a buscar son colas de ejecución de instrucciones, pues entonces va a ser muy posible que sí se soporten más núcleos virtuales de los núcleos físicos que tenga el anfitrión. No es lo mismo con el almacenamiento ni con la memoria. La memoria generalmente son recursos que se dividen específicamente. Entonces, si digo que tengo un anfitrión con, ¿qué les gusta? 32 GB de memoria RAM, y digo que va a tener 4 máquinas virtuales, a cada una le voy a poner 4 GB de RAM, son 16, y digo, ok, perfecto, son 16, y todavía me quedan otros 16, entre ellas lo que va a ocupar el sistema operativo base del anfitrión. Pero, ¿qué pasa si le digo que voy a tener 8? 8 por 4, 32. Y dice, oye, apenas es lo que tengo. Y todavía el sistema operativo de base necesita trabajar. Entonces, necesito gestionar bien y correctamente el volumen de los recursos asignados a las máquinas virtuales. Y eso en discos de almacenamiento virtual es otro boleto muy parecido a la memoria. Entonces hay que proporcionar a cada máquina virtual los recursos que se le asignen, gestionando la programación en ellos en función de los recursos físicos. Repito. Sin embargo, el hardware físico sigue efectuando las operaciones. O sea, todo lo definido como virtual es un elemento lógico. Pero ese elemento lógico no va a poder ejecutarse en un mundo real si no existe la máquina y los recursos reales. Como ejemplo, la CPU real ejecuta las instrucciones de la CPU virtual, según lo solicitado por las máquinas virtuales. Al igual que la memoria, no se va a utilizar una memoria diferente a la memoria física del anfitrión.
sí puede pasar con el almacenamiento de una máquina virtual. El almacenamiento de una máquina virtual, van a verlo más adelante, es muy bonito. Puede ser tratado de forma local, puede ser tratado de forma remota, puede ser tratado de forma distribuida. Eso es algo esencial en lo que es la definición y la gestión de los recursos de almacenamiento. Ya lo veremos un poquito más adelante. Entendido entonces, ¿qué hace un hipervisor? Pues un hipervisor define las máquinas virtuales y en algunos casos, algunos hipervisores también definen espacios como contenedores, y después vamos a ver la diferencia entre lo que es una máquina virtual y un contenedor, y se encarga de gestionar su definición, su seguridad y su operación y su ejecución, como si fuera una máquina real. Y digo como si fuera, porque estamos acostumbrados a trabajar sobre máquinas reales, máquinas físicas. Bueno, una máquina lógica o una máquina virtual tiene los mismos elementos de operación de esa máquina física, pero no existe como máquina física. Entonces, tomando en cuenta esta diferencia, pues es lo que vamos a trabajar. Sin embargo, para trabajar con los hipervisores tenemos que tomar en cuenta que hay dos tipos de hipervisores. O sea, se han diseñado dos tipos de hipervisores. Hipervisores de clase 1 e hipervisores de clase 2. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es cómo se manejan. En hipervisores de clase 1 tenemos la característica de que estos hipervisores de clase 1 reconocen todo el hardware de una computadora anfitriona, de una computadora real, y te hacen una pequeña advertencia. ¿Sabes qué? ¿Quieres instalarme esta computadora? Sí, muy bien, es muy sencillo. La quiero toda. Oye, la quiero toda. Oye, pero yo tengo un disco con particiones y quiero tener aquí el sistema operativo A, el sistema operativo B. Muy sencillo. Olvídate de ellos. O no me instales. Porque si me instalas, dile adiós a lo que tenías. ¿Por qué? Porque esa computadora anfitriona va a tener una sola función: ejecutar el hipervisor y administrar máquinas virtuales. Oye, pero tengo una tarjeta gráfica muy padre. Qué bonito. La vamos a utilizar, pero para virtualizar. Pero es que yo quería ahí tener mi otro sistema operativo. No puedes. Se va a utilizar para virtualizar. Lo que puedes hacer es crear una máquina virtual y en esa tener el sistema operativo que tú decidas. Pero yo quería verlo en el monitor. No lo vas a ver en el monitor. Lo vas a poder ver a través de una herramienta de gestión. Entonces, los hipervisores de clase 1, también conocidos como bare metals, lo que hacen es definir que una computadora anfitriona solo y solamente sirva para virtualizar. Muy bien, vamos a leer un poquito. Conocidos como hipervisores nativos o sin sistema operativo, que esto es erróneo. Todos los hipervisores nativos de clase 1 o bare metals sí cuentan con un sistema operativo, pero es un sistema operativo mínimo, limitado a trabajar en una computadora anfitriona exclusivamente para que se ejecute el hipervisor, incluyendo las librerías, todas las librerías de apoyo y el software de apoyo. Generalmente, si traen una herramienta de gestión vía web, pues traen un pequeño servidor web y con un conjunto de aplicaciones para trabajar con ellas, las cuales nos van a permitir gestionar las máquinas virtuales. Pero no se permite, no puede trabajar con otro tipo de aplicaciones. Por eso les llaman sin sistema operativo. ¿Por qué? Porque el sistema operativo no lo ven. Saben que está ahí, pero no van a poder acceder directamente al sistema operativo, o al menos no habría opción si no saben qué hacer con él. Esto es, el hipervisor se ejecuta directamente en el hardware del host y gestiona los equipos virtuales y sus sistemas operativos. Entonces, ¿para qué sirve un hipervisor de clase 1? Para virtualizar, solo y exclusivamente.
suelen usar todo el hardware disponible para solo la virtualización. Entonces dicen, todos los procesadores o todo el procesador, todos los núcleos van a ser para virtualizar. Toda la memoria va a servir para virtualizar. Todos los discos duros van a servir para virtualizar. Lo solemos encontrar en los centros de datos empresariales o en otros entornos basados en servidores. A no hablar de granjas de servidores, generalmente están llenos de hipervisores de clase 1. Hay bastantes en el mercado. He visto pasar, he visto cómo nacen, crecen, inclusive se desaparecen algunos. Había un producto muy bueno europeo, el cual duró como 4 o 5 años y de repente ¡pum!, desapareció. Financiado por la Unión Europea. Bueno, los más conocidos. El hipervisor más conocido, o al menos el soporte para hipervisores más conocidos, se llama KVM, Kernel Virtual Machine. Está diseñado para trabajar con el kernel de Linux y lo que hace es permitirle al kernel, facilitarle al kernel el poder trabajar con elementos para máquinas virtuales. No trabaja solo, pero ahorita vemos con quién más trabaja. O sea, no podemos decir, mira, bájate un KVM, instálate el KVM y el KVM va a hacer todo. No, facilita, pero no hace todo el trabajo. Otros productos en el mercado que sí hacen su propio trabajo como hipervisores es el VMware vSphere, de hecho antes conocido como ESXi, y se consigue ahora sí en el mercado. Se consigue como una imagen ISO para instalar en un equipo anfitrión. Es comercial, es muy caro y pues ahorita les platico más acerca de VMware vSphere. Está también el Citrix Zen Server, que parece que ya se dividieron en 2 productos, pero bueno, antes se conocía como el Citrix Zen Server. De hecho, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, cuando comenzó a trabajar con virtualización, trabajaba con Citrix Zen Server. Y en ese hipervisor montaban máquinas virtuales. Después les mostramos VMware, les gustó y pues cambiaron a VMware vSphere. De hecho, todavía muchas de las máquinas virtuales que se trabajan en la Universidad Autónoma de Aguascalientes a nivel oficial son soportadas por VMware. Sin embargo, hay otros productos como Microsoft. Microsoft dice que tiene un producto llamado Hyper-V y que Hyper-V sirve para trabajar con máquinas virtuales. Otro producto que todavía se encuentra es un producto americano. Se llama Open Virtual Seat. Es bastante bueno. Yo lo intenté probar, es muy complejo porque está diseñado para trabajar exclusivamente como clúster. Y pues para poder definir los elementos era muy, muy complejo. Inclusive a nivel de conceptos, porque cambia muchísimo en los elementos que se utilizan para virtualización. Sin embargo, es bastante utilizado. Y por supuesto, el que vamos a utilizar en este subcurso se llama Proxmox Virtual Environment. Proxmox no es muy viejito, de hecho es muy reciente, pero desde que llegó y se presentó como una solución de código abierto, ha desplazado y está desplazando actualmente a otros productos hipervisores y está ganando mucho mercado por la característica de que puede operar de forma gratuita, tanto como licenciada, y el uso de su código es completamente abierto. Y entonces, señores, si vamos a trabajar con hipervisores de clase 1, también conocidos como hipervisores hipervisores empresariales, es el término. Los hipervisores empresariales, pues son los más potentes en el mercado. Otra de las características que tienen es que agregan una capa de seguridad muy, muy importante. ¿Qué más hay aparte de hipervisores de clase 1? Pues algo así como para jugar a virtualizar, conocidos como hipervisores de clase 2 o hipervisores alojados. Este tipo de hipervisores como aplicación se ejecutan en un sistema operativo convencional como una capa de software más o una aplicación más, compitiendo por los mismos recursos que otras aplicaciones instaladas y ejecutándose. O sea, se utilizan en una computadora común y corriente, con un sistema operativo común y corriente,
en la cual existen aplicaciones comunes y corrientes, o a veces no tan comunes, o a veces no tan corrientes. Sin embargo, si se agrega el hipervisor como una aplicación, esa aplicación va a competir por los recursos que tiene el anfitrión con otras aplicaciones. O sea, el procesamiento va a estar ejecutando las aplicaciones de los usuarios más las máquinas virtuales. Eso significa que la competencia por recursos va a ser muy pesada. No podemos tener hipervisores de clase 2 si no tenemos equipos anfitriones potentes. ¿Por qué? Porque van a estar compartidos. Parte van a ser para cualquier tipo de aplicación que quiera el usuario y otra parte para gestionar, controlar, ejecutar, operar máquinas virtuales. Este tipo de hipervisores es una mejor solución para los usuarios individuales, o sea, está pensado para el mercado personal, no para el mercado empresarial, los cuales buscan experimentar ejecutando varios sistemas operativos en una sola computadora, al mismo tiempo que usan otro tipo de aplicaciones, según las requieran. Y pues hay varios productos que se pueden encontrar en el mercado, como son VMware Workstation Player. Bueno, aquí hay un detalle. VMware tiene la parte empresarial con el vSphere, o antes conocido como SXI, pero también ha incursionado en la parte de hipervisores de clase 2. Nada más que el asunto es que cada que hacen un cambio tecnológico es muy complejo. Yo recuerdo cuando era VMware Server y luego después fue VMware Workstation y luego sacaron una versión gratuita para jugar a virtualizar, que era la VMware Player. Y luego después los juntaron como uno solo porque nadie compró. Bueno, sí se compraba el Workstation, pero no a los niveles que ellos querían. Entonces juntaron VMware Workstation Player, lo cual si tú lo usabas para educación era gratuito. Si lo querías usar de forma comercial tenías que comprar licencias. Creo que ahora ya le cambiaron hasta el nombre. Creo que ya se llama ahora VMware Fusion o algo por el estilo. Y cambiaron completamente la forma de licenciamiento. Creo que sigue siendo gratuito para educación y forma personal sin uso comercial. Pero bueno, es algo que solamente ellos saben qué van a hacer y qué va a pasar en el futuro, pues ni idea. Cambian de ideas y de formas de licenciamiento como cambiar de calcetines. Otro producto que es muy conocido, pero a diferencia de VMware, que es muy sólido y es muy estable, este es muy inestable. De hecho, no se recomienda para producción. Se llama Oracle VirtualBox. Es tan conocido que yo creo que como profesores o como académicos les han recomendado a sus alumnos que utilicen el VirtualBox. Ok, es una solución viable. Es viable, pero no es estable. Hay muchas cosas que todavía les falla. De hecho, el mismo Oracle dice que es un software todavía en estado beta. Yo le veo que todavía hay cosas en estado alfa. Porque experimentan con muchas cosas y hacen cambios muy rápidos. Entonces, Oracle VirtualBox como tal se puede instalar para múltiples plataformas. Trabaja muy bonito cuando realmente trabaja. Solucionan muchas cosas. Sin embargo, requieren también muchos recursos. Y un alumno que tenga una computadora con pocos recursos, no importa que le pongan, no va a funcionar. Aparte del Oracle VirtualBox, que cuando no funciona para completamente las máquinas virtuales y todos los alumnos empiezan a decir, oye, pues que maestro, no funciona el sistema porque es que nomás lo prendo y se apaga. Algo no le gustó al VirtualBox. Y a veces nada más se apaga porque sí. Porque las instrucciones todavía no están muy pulidas. Bueno, aparte de VirtualBox está Parallels, que funciona muy bien para Macintosh. Y en el caso de Linux utiliza, por supuesto, su KVM. Y dentro de su KVM se apoya de un emulador de software muy padre que se llama QEMU. Entonces la suma de KVM con QEMU trabaja muy bonito. Y entonces nada más se agrega un gestor que defina qué hacer con QEMU y con KVM, y ese gestor es un Linux Virtual Manager. Es un administrador para equipos virtuales. Yo lo tengo instalado en mis equipos con Linux cuando tengo equipos un poquito fuertes, y sobre Linux Virtual Manager manejo muchas cosas.
Bueno, aparte de los hipervisores de categoría o clase 2, y dejando por un lado los hipervisores en los cuales establezco que lo que van a manejar son máquinas virtuales y cada máquina virtual va a tener sus propios recursos, incluyendo su propio sistema operativo. Eso incluye también su propio arrancador. Bueno, hay otra forma de decir, oye, ¿y si puedo hacer que mi computadora funcione como varias computadoras? Sí, aparte de hipervisores. A eso le llama trabajar con contenedores. La diferencia con los hipervisores es que los contenedores no generan máquinas virtuales. Lo que generan son espacios independientes ejecutándose sobre el mismo sistema operativo base, pero con un conjunto de procesos independientes entre sí. Eso permite que un contenedor se comporte como si fuera una computadora diferente. Más sin embargo no, están trabajando sobre una computadora base, también anfitriona, pero anfitriona de contenedores. Ya más técnicos, podemos decir que el contenedor es un conjunto de uno o más procesos independientes y aislados del resto del sistema operativo base, pero ejecutándose sobre un espacio protegido, también muy conocido como un sandbox. O sea, se genera un sandbox, que es un área protegida, y sobre el sandbox se genera un área de procesamiento, un área de almacenamiento, un área de comunicaciones, que solamente van a estar trabajando para una función o un servicio específico. Entonces, con esto se busca cubrir una función o servicio específico, así como lo comenté. Sin embargo, estos espacios o contenedores se pueden limitar a un conjunto de recursos definidos y exclusivos al contenedor. O sea, decir, oye, a nivel procesamiento van a ser estos límites, a nivel de memoria van a ser estos límites, aunque utilizan la misma memoria del sistema operativo base. Y a nivel de almacenamiento, pues va a estar limitada a estos directorios y con estos volúmenes. Dentro de estos contenedores se permite que los procesos accedan solo a las solicitudes de recursos que se especificaron, y estas limitaciones en los recursos garantizan que el contenedor pueda ejecutarse en un nodo con suficiente capacidad, optimizando el uso de estos recursos. Significa que el contenedor solamente va a servir para algo y va a tener los recursos exclusivamente para que eso funcione. Pero no va a ser más allá de eso. El contenedor, el sistema operativo, lo que va a necesitar es un software de gestión de contenedores, y ese software de gestión de contenedores pues se va a encargar de que cada contenedor sea tratado de forma independiente y aislado de los demás. Un detallillo: los contenedores no necesariamente involucran un sistema operativo extra. De hecho, trabajan sobre el mismo sistema operativo instalado en el anfitrión. Aunque hay algunos contenedores que sí permiten el decir, ok, el sistema operativo va a hacer otro proceso dentro del contenedor, así que te voy a dar chance. Sin embargo, generalmente los contenedores tienen que respetar la plataforma del anfitrión. O sea, si manejamos un Windows, debo trabajar con contenedores para Windows. Si trabajamos un Linux, debo trabajar con contenedores para Linux. Aunque algunos contenedores permiten cross-platform, o sea, cruzar plataformas. Muy bien, si ya entendimos la diferencia entre usar hipervisores para máquinas virtuales y usar gestores de contenedores para utilizar contenedores, pues vámonos a ¿qué hay para soluciones de virtualización en el mercado? Y vamos a la categoría 1. ¿Qué nos vamos a encontrar? El número 1 hasta el momento se llama VMware vSphere, antes ESXi. Pueden buscarlo, lo van a encontrar como una imagen ISO con la versión más actual. La pueden instalar en una máquina anfitriona y les va a tomar toda la máquina. Sin embargo, VMware vSphere hasta hace un año era de la compañía VMware. A inicios de este año nos enteramos de que fue vendido a otra compañía que, por cierto, ya había comprado otras compañías y las había destrozado. Y nuevamente, como es una compañía que es mucho más agresiva en la parte de generación de ganancias, hizo un cambio
en el cual pues los licenciamientos dejaron de ser los licenciamientos que eran antes, donde había muchas oportunidades de tener aspectos para trabajar de forma gratuita, y ahora pues no, ya no se trabaja de forma gratuita. Significa que los licenciamientos ahora son mucho más agresivos, y dentro de eso pues resulta de que hay que pagar más dinero por el uso de VMware y de todas sus características. VMware permite trabajar de forma standalone, y pueden trabajar de forma gratuita, pero si requieren trabajar como clúster tienen que pagar licenciamiento, y es un licenciamiento muy fuerte. Aparte de VMware, vSphere, el cual, como dato curioso, en las últimas semanas ha habido una desbandada de máquinas virtuales sobre VMware para ser utilizadas en otros hipervisores. El que más ha ganado ha sido Proxmox V. Pues está Zen de Citrix, que ya lo habíamos platicado, tiene soluciones tanto gratuitas como comerciales. La solución de Microsoft Hyper-V, donde Microsoft Hyper-V jura ser categoría 1, o sea, se instala el Windows NT Server, se instala el Hyper-V y nada más se debe ser utilizado. Pero en la vida real resulta de que instalan Windows NT, instalan Hyper-V y también instalan un montón de aplicaciones que trabajan sobre Windows NT. Eso lo convierte automáticamente en categoría 2. Entonces Microsoft dice, oye, es que para que sea considerado como categoría 1, pues entonces pues nada más instalen el sistema operativo y arriba del sistema operativo al Hyper-V y nada más, y entonces sí va a ser categoría 1. Otros productos, OpenVC, Red Hat OVIRT, trabajando con KVM, OpenStack con su módulo Nitro, y por supuesto que vamos a trabajar en este su curso, Proxmox V. Todos ellos son categoría 1. Hay otros en el mercado, categoría 2. Las soluciones de categoría 2 son también, algunos son populares, como les hablaba de VMware Workstation Pro y Fusion. Creo que ahora nada más existe como Fusion, el Oracle VirtualBox, el Parallels Desktops, y las soluciones basadas en QEMU y KVM. Por cierto, hay QEMU para Windows, nada más que las soluciones de QEMU para Windows no son soportadas por KVM porque esos solamente trabajan sobre Linux. Entonces realmente cuando quieran trabajar con QEMU, yo recomiendo que trabajen QEMU con Linux sobre KVM. Linux Virtual Machine es un agente de gestión que trabaja sobre QEMU y KVM, pero hay otros agentes de gestión. En el video de mañana esperamos trabajar un poquito con esto, con instalaciones de soluciones de virtualización en el mercado de categoría 2. Y si queremos dejar los hipervisores, pues podemos trabajar en lo que son las soluciones de contenedores en el mercado. Contenedores. Hay varios software, varias aplicaciones o varias capas que dicen que trabajan con contenedores. Yo creo que las más conocidas y las que más presencia y oportunidad tienen en el mercado son Dockers. Dockers es una capa de gestión de contenedores. Muy buena, por cierto, muy popular. En la cual mucha gente ha trabajado en crear contenedores con funciones específicas. Entonces podemos instalar Dockers y podemos descargar contenedores de Dockers para ser aplicados. Y es muy sencillo trabajar con Dockers. De hecho, podemos hacer que una máquina simple de repente tenga un Docker o un contenedor que trabaje con servidor de páginas web, bases de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya todo integrado de una sola manera, y puedo en la misma máquina bajar otro contenedor con las mismas funciones y se traten como si fueran máquinas independientes. Sin embargo, los contenedores sobre Dockers son contenedores de un solo equipo y una sola aplicación. O sea, instalo un contenedor y gestiono un contenedor. Si el contenedor se daña, pues adiós contenedor. Ya no existe ese contenedor y ya no tengo esa función o ese servicio.
Entonces ahí fue donde de repente alguien dijo, hey, ¿y si hacemos algo que sea mucho más seguro? Esto es trabajar con clústeres de dockers que tengan la misma función y que se generen de forma dinámica. Wow, alguien dijo, oye, la idea está loca, pero está muy, muy padre. Y entonces nacen los Kubernetes. Los Kubernetes como una parte de gestión de contenedores distribuidos. Entonces yo puedo tener muchos nodos o equipos, computadoras anfitrionas, las cuales pueden trabajar con contenedores y pues decir, necesito un contenedor o una función que me dé páginas web con estas páginas, etcétera, etcétera, todas las partes asociadas, y a través de Kubernetes puedo crear instancias o nodos replicados. Es decir, mira, todos estos nodos se encargan de eso. Entonces me llega una petición, lo paso a un nodo, el nodo me responde y se responde la petición. Si se muere un nodo, no pasa nada. Hay otros nodos que están trabajando en lo mismo. Esta parte de Kubernetes es muy padre. De hecho, por ahí estoy experimentando con un clúster de Raspberry Pi 4 con Kubernetes para saber qué tanto se puede trabajar con ellos. Y eso, si a alguien le interesa, pues podemos trabajar. Tenemos ahorita un mini proyecto con ellos. Y por último, aparte de Docker y Kubernetes, existe otro tipo de contenedores que trabajan con otra forma, que se llaman los Linux Containers. Por cierto, trabajan con Linux. Mientras Docker y Kubernetes pueden trabajar con Windows y con Linux y con otras plataformas porque es multiplataforma, Linux Containers solamente trabaja con Linux. Y por supuesto también tiene una comunidad muy, muy entusiasta, la cual ha generado contenedores públicos para muchas cosas. Entonces podemos trabajar con Linux Containers, los cuales puedan trabajar inclusive con sistemas operativos diferentes al sistema operativo base o del anfitrión. Entonces, este mundo de manejar la consolidación es un mundo muy amplio, muy extenso y muy potente, el cual puede, si se utiliza de la forma adecuada, pues afectar de forma muy positiva toda la parte de educación, al ser aplicable especialmente a los contenidos de cursos. Ya nosotros que manejamos todo esto de tecnologías de comunicaciones, bueno, TICs, TICs, pues podemos trabajar muy padre si integramos estas tecnologías para la consolidación dentro de nuestros cursos. Eso significa que llegamos a la parte final, señores. Conclusiones. La consolidación es una técnica que busca una mejor relación costo-beneficio en el uso de tecnologías de información, en la aplicación de tecnologías de información o la infraestructura para tecnologías de información. Dentro de la consolidación, la virtualización es una herramienta que ayuda en la aplicación de la consolidación con beneficios y limitaciones bien conocidas. Beneficios hay muchos. Limitaciones, sí, creo que no las mencioné, pero las máquinas virtuales suelen ser más lentas que las máquinas reales, aunque cada vez intentamos que la diferencia sea menor. Aún así, existen. Pero tienen beneficios muy, 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 muy definidos. Entre ellos es que la forma de trabajar con las máquinas virtuales es mucho más flexible que trabajar con máquinas físicas, principalmente en el uso de recursos y en el manejo de tiempos, y eso lo vamos a ver más adelante. De hecho, lo pueden consultar en los documentos que tenemos ampliamente. Hay muchos documentos que hablan acerca de estas diferencias, beneficios y limitaciones. De todo esto, pues podemos decir que el mejor camino hacia la consolidación se basa en la correcta definición de los tres pilares. O sea, hay que gestionar correctamente procesamiento, almacenamiento y comunicaciones. Y dentro del uso de lo que es la consolidación y de máquinas virtuales y de hipervisores, resulta de que el uso de clústeres de virtualización es lo que me da la mayor ventaja. Entonces, permite una mejor distribución del trabajo, una mayor flexibilidad, principalmente en la gestión, una independencia de los sistemas virtuales y características especiales como la elasticidad y la alta disponibilidad. Y ya vamos a hablar más de elasticidad y de alta disponibilidad un poquito más adelante. Y entonces, señores, pues yo agradezco muchísimo que hayan estado conmigo en esta su tercer video, su tercera sesión de este curso. Agradezco y quedo de ustedes
para el día de mañana con otro video donde ya no va a ser una presentación como tal, sino vamos a hacer un caso de estudio donde vamos a trabajar con virtualizadores de categoría 2 y si es posible con contenedores. Muchísimas gracias. Tengan ustedes una excelente mañana, una excelente tarde o una excelente noche. Nos vemos el día de mañana.